buscamos es producir evidencia para formular políticas públicas en favor de este grupo. En Perú específicamente, el estudio se ha venido realizando en colaboración conjunta con la Universidad de Oxford, GRADE y el Instituto de Investigación Nutricional. Desde el 2002 se recoge información sobre estos niños, niñas, sus familias, a partir de encuestas que se realizan cada 3 años a lo largo de su ¿no? Además de las encuestas, también se recoge información cualitativa con una submuestra de este estudio. Pero parte de lo que ha sucedido en este proceso de recoge de información era volver a campo y saber cómo estaban los chicos y chicas en el 2019-2020 y nos sorprendió la pandemia que vino a cambiarlo todo. Ahí se tomó la decisión de hacer 3 encuestas telefónicas entre junio y diciembre del 2020, en pleno momento crítico, para recoger información de cómo les estaba afectando la pandemia a estos jóvenes, a estas jóvenes en sus diversas trayectorias, ¿no? Alan Sánchez, investigador principal de Niños de Milenio, investigador principal de GRADE, es quien nos va a comentar los resultados de esta encuesta y de esta tercera llamada hecha en diciembre del 2020. Voy a pasar a presentar a Alan para quienes no lo conocen. Él es doctor en Economía por la Universidad de Oxford, institución que también le otorgó el máster en Economía para el Desarrollo. Además es investigador asociado del Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford y ejerce labores de docencia en temas relacionados con métodos cuantitativos, de evaluación de impacto y a políticas de desarrollo social. Anteriormente ha sido especialista en investigación económica de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú. En esta noche, además de Alan, nos acompaña Janet Norikawa, viceministra de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, para comentar los resultados de Niños de Milenio, pero también para presentarnos un poco lo que se viene haciendo desde su sector. Janet es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Gestión Pública por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Cuenta con un máster en Gestión Pública por la Universidad Politécnica de Cataluña, así como especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la George Washington University y la Corporación Andina de Fomento. Tiene más de 18 años de experiencia profesional en el sector público y se ha desempeñado en labores de asesoría legal y el diseño e implementación de políticas públicas. Ha estado en múltiples ministerios como el Ministerio del Interior, Educación, Inclusión, Desarrollo, Inclusión Social y Producción. Antes de darles pase a nuestros 2 presentadores, comentaristas, quisiera agradecer a quien hace todo esto posible, que son FCDO, Faith Commonwealth and Development Office, UNICEF y la Fundación OLDAP. Ahora sí, empiezo a darle pase a Alan con la presentación sobre los resultados de la encuesta. Alan, tienes 20 minutos para esta presentación. Muchas gracias Vanessa por la presentación y gracias a Janet y al equipo también que está detrás ayudándonos con toda la organización. Voy a compartir pantalla primero. Voy a maximizar el tamaño. Listo. Bueno, claro, como Vanessa les ha adelantado, esta noche vamos a estar presentando los resultados de la última parte de la encuesta telefónica de Niños de Milenio, ¿no? Esta es, digamos, la tercera llamada. Ahorita voy a explicar más en detalle por qué le decimos la llamada 3 o la tercera llamada. Pero básicamente ha sido un trabajo conjunto de un equipo de GRADE, el Instituto de Investigación Nutricional, con la colaboración de la Universidad de Oxford. Y hay todo un equipo de encuestadores detrás también que han hecho esto posible. Son 15 encuestadores que han estado trabajando varios meses para hacer esto posible. Pero antes un poquito les quiero contar el contexto general. Ya les adelantó un poquito Vanessa, pero mencionar que Niños de Milenio es el nombre del estudio aquí en Perú, pero este es un estudio que se está llevando a cabo en 4 países desde ya hace casi 20 años, haciendo seguimiento a 12.000, en algún momento eran niños y niñas, ahora son 8.000 adolescentes y 4.000 jóvenes adultos, 12.000
participantes en total en 4 países. Perú es uno de ellos, pero también estábamos en Etiopía, en una región, en 2 regiones de la India y en Vietnam, ¿no? Lo que tienen en común estos 4 países es que son países de ingreso medio y en el caso de Etiopía países de ingreso bajo, países en desarrollo, ¿no? Entonces el objetivo siempre ha sido entender las causas y las consecuencias de la pobreza infantil, y ahora estamos entrando el contexto es que estamos recolectando esta información como parte de un estudio longitudinal, ¿no? Un estudio de cohorte de nacimiento, digamos, y son 2 cohortes las que seguimos. Está la cohorte menor, que tenía 1 año cuando se visitó por primera vez, y en la última visita presencial, que fue el 2016, tenían 15 años. Y en paralelo está la cohorte mayor, que tenían 8 años en la primera visita presencial y 22 años en la última visita presencial, también en 2016, ¿no? Y en ese periodo han habido 5 visitas, y si se dan cuenta hay un correlato en las edades de las 2 cohortes. El objetivo de eso siempre ha sido que el diseño está hecho de manera tal que uno podría, por ejemplo, decir cuál ha sido la evolución en aspectos nutricionales, educativos, cognitivos, y de otra índole, inclusive laboral, en la cohorte menor que nació básicamente alrededor de 2001-2002, con la cohorte mayor que nació varios años antes, ¿no? Y varios estudios que hemos hecho han demostrado que la cohorte menor en general le va mejor, ¿no? Y en gran medida es porque nacieron en un periodo bueno para el país, ¿no? Eh, entonces ese es el diseño general. El tamaño de la muestra es mayor en la cohorte menor que en la cohorte mayor por diseño, digamos. Y, pero otra cosa que les quiero contar antes de entrar, digamos, de lleno a la encuesta telefónica, es contarles un poco la cobertura geográfica del estudio, ¿no? Porque, digamos, una cosa importante es el espectro longitudinal, pero también es importante entender la cobertura espacial del estudio, ¿no? Este es un estudio que tiene como origen 20 distritos, 20 distritos que fueron seleccionados de forma aleatoria el año 2002, de manera tal que en cada uno de esos 20 distritos se recolecta datos para 100 niños y niñas de la cohorte menor y entre 25 y 50 niños y niñas de la cohorte mayor, ¿sí? Entonces, acá les muestro un poco de información de los nombres de los distritos y así como su ubicación geográfica de manera relativa. Pero básicamente la principal idea es que la muestra cubre costa, sierra y selva y cubre zonas urbanas y rurales. Ahora, al ser este un estudio longitudinal, hay migración. El protocolo del estudio justamente consiste en seguir a las familias dentro del territorio nacional, en la medida de lo posible, obviamente, y hay todo un ejercicio metodológico detrás para tratar de minimizar la pérdida muestral por migración, ¿no? La migración externa sí, eso no la podemos controlar, y bueno, en general el estudio tiene tasas de atrición razonablemente bajas, de 8% en el caso de la cohorte menor y de 14% en el caso de la cohorte mayor en el periodo de los 15 años de visitas presenciales, ¿no? Que son tasas bajas para ese tipo de estudios, ¿no? Entonces esa es una cosa importante, digamos, ¿no? Esto no es una historia de necesariamente los distritos más pobres del país ni los distritos menos pobres. Es una muestra bastante completa. Eso sí, quiero también mencionar que la muestra original, el universo de distritos original, excluye el 5% de distritos más ricos del país. O sea, eso está como que fuera de nuestro universo. Pero somos informativos, digamos, del 95% restante. Entonces, ese es un aspecto importante desde el punto de vista metodológico. Entonces yo les cuento que ese es un estudio longitudinal hecho para hacer visitas cada 3 o 4 años a los hogares, y esperamos hacer esto por varios años más. Nosotros en el año 2020 habíamos planeado hacer una visita presencial, y bueno, la pandemia fue la que obviamente hizo que nuestros planes cambien, pero nosotros decidimos rápidamente cambiar el plan hacia una encuesta telefónica y teníamos 3 motivos. Hay un aspecto más, diría que la primera motivación inicial fue ponernos en contacto con las y los jóvenes del estudio para entender cómo estaban en un momento tan crítico para ellos, ¿no?
Eh, y una vez que estábamos, ese era como que el primer gran objetivo. Y el segundo objetivo, y de alguna manera la razón por la que estamos aquí esa noche, luego es entender el impacto que tuvo a corto plazo el COVID, la crisis generada por el COVID en las y los jóvenes y en sus familias, ¿no? Y un tercer objetivo, que no lo vamos a cubrir mucho aquí, consiste en entender mejor los conocimientos que las y los jóvenes tienen sobre cómo cuidarse del COVID, qué medidas estaban tomando, ¿no? Ese es un tercer objetivo del estudio. eh, y esto se ha hecho en los 4 países, ¿no? Yo mencionaba que esto es en Perú, India, Vietnam y Etiopía. Entonces, esto que menciono se ha hecho en los 4 países, pero les anticipo que, claro, Perú y la India, ¿no? Entonces, eso genera también unas comparaciones interesantes que podríamos conversar un poquito de ello quizás hacia el final. Entonces, este es el diseño de la encuesta telefónica que quisiera mencionarles. La llamada 1 se llevó a cabo entre junio y julio. Fue una llamada rápida que básicamente cumplía con el objetivo de ver cómo estaban, de manera esquemática, ¿no? Era una encuesta, digamos, cerrada, pero muy corta. Pero esa encuesta abría paso a otra encuesta que invitaba a los jóvenes a participar entre agosto y octubre, que fue la llamada 2, que fue la llamada más comprensiva en términos temáticos. Alan, Alan, no se te escucha. Se te ha... Sí, Alan, se silenció sí. tu... Hola. Sí, te quedaste Oh, en la llamada 2, justo cuando comenzaste a hablar de la llamada 3 se muteó. ya, disculpen. Sí, no, les comentaba que la llamada 2 es la más comprensiva de aspectos en términos temáticos, y la llamada 3 es una llamada de seguimiento de aquellos aspectos muy coyunturales que nos interesan. La llamada 3 es entre noviembre y diciembre, ¿sí? Y en particular, de lo que vamos a hablar esta noche, es el tema de empleo e ingresos. ¿Qué resultados hemos visto en el mercado laboral en la llamada 3 en comparación a lo visto en la llamada 2? Y eso es lo que vamos a centrarnos más. Voy a hablar brevemente del tema también de educación, cómo ha cambiado el panorama en aspectos de asistencia de educación, y también brevemente del tema de salud mental, cómo ha variado entre uno y otro momento, ¿no? Y es importante obviamente el momento, porque recuerden que entre agosto y octubre ya había acabado la cuarentena nacional, pero aún estábamos en medio de las cuarentenas focalizadas en algunas regiones, mientras que en noviembre y diciembre ya habían cerrado inclusive las cuarentenas focalizadas, ya había más apertura, estamos tratando de que todo vuelva a la normalidad, digamos, en ese momento, ¿no? Hay otros aspectos que se han medido que no voy a analizar hoy, pero que pueden ser motivo de futuras presentaciones, ¿no? Entonces, ese es el diseño de la encuesta telefónica. 3 llamadas, y eso es como que te permite ver momentos de la vida de los jóvenes a lo largo del año 2020, que ha sido tan complejo. Entonces, al diseño original que les había mostrado, digamos, hay que incluir una sexta columna, que es la encuesta telefónica del 2020, y recordar, digamos, que entonces en los resultados que vamos a conversar ahora, la cohorte mayor tenía ya 26 años. Y eso es importante porque implica que ellos están totalmente inmersos en el mercado laboral, ¿no? La gran mayoría, obviamente no todos trabajan, pero la gran mayoría sí trabajaba. Y en el caso de la corte menor, de 19 años, están como que todavía en los dos mundos del tema del estudio y trabajo, ¿no? Entonces vamos a hablar de esas dos, de una foto de este momento, ¿no? Y ya entrando a los resultados, entonces, voy a hablar como más en detalle, digamos, del tema del empleo, digamos, pero espero tener tiempo para también mencionar 2 aspectos, ¿no? Una cosa que nosotros hicimos es que, si bien hemos tenido la llamada 2 y la llamada 3 y hemos recolectado datos sobre el tema del empleo en el momento de la llamada 2 y en el momento de la llamada 3, o sea, entre agosto y octubre y en noviembre y diciembre, también en el momento aprovechamos a hacer preguntas retrospectivas sobre cómo había estado, cuál había sido la situación laboral de los jóvenes justo antes de la cuarentena, entre enero y febrero, justo antes. Y además cuál había sido su situación durante la cuarentena nacional.
Entonces, entonces, si bien hemos hecho esas dos llamadas, de la llamada 2 y 3, hemos recolectado información de 4 puntos en el tiempo, digamos, ¿no? Y los resultados que vamos a comentar se refieren a esos 4 puntos. Entonces, en este gráfico que pueden ver aquí, esta es la foto que les mostramos en diciembre. En diciembre, para aquellos que nos pudieron acompañar, mostramos resultados de la llamada 2 en comparación a las preguntas retrospectivas, y lo que encontramos es esta V incompleta, ¿no? Estos resultados de la cohorte mayor, que tenían 26 años en el año pasado, en promedio, entonces pasaron de un nivel de empleo de 81%, digamos, a 8 de cada 10 que trabajan, a que solamente 4 de cada 10 trabajen durante el periodo de la cuarentena, ¿no? Ahora, este resultado es similar al que se han encontrado en otros estudios, y es evidente que esto iba a pasar porque básicamente se cerró la economía por un tiempo largo. Y luego, posteriormente, entre agosto y octubre hubo una recuperación importante, pero si se fija, incompleta, ¿no? Se pasó a un nivel de 72% versus uno de 81% en el inicio, ¿no? Entonces, lo que nos trae ahora la llamada 3 es esta siguiente foto del momento de noviembre y diciembre. Y lo que vemos aquí es básicamente que no hubo mayor cambio entre agosto, octubre y noviembre y diciembre, ¿no? Se ha mantenido casi estadísticamente es la misma cifra, ¿no? Entonces, esto sugiere que hay un grupo, pues acá en la muestra de niños milenios, digamos, de aproximadamente 9% de la muestra de la Corte Mayor que no ha logrado reincorporarse al mercado laboral a diciembre del año pasado, ¿no? Esa es la foto a fin del año. Ahora, nosotros, obviamente, ese es el resultado agregado, ¿no? Pero tenemos resultados también según la cohorte. Recuerden que está la cohorte menor de 19 años y la cohorte mayor de 26. Entonces, este gráfico que estoy tratando de marcar aquí en la parte superior derecha, les muestra la evolución en las barras azules. Básicamente lo que les acaba de mostrar. Casi no hubo cambio entre la llamada 2 y la llamada 3. Y la cohorte menor se muestra en las barras rojas. Y acá básicamente tampoco hay un cambio mínimo en realidad, ¿no? Casi no hay cambio estadístico. Ahora, claro, si comparan con el nivel inicial, la cohorte menor está un poco más cerca de su nivel inicial, ¿no? Acá el nivel de empleo es menor porque hay muchos jóvenes que están todavía a esa edad de 19 años, están estudiando. Entonces, el impacto ha sido mayor para la cohorte mayor, digamos, que es la que está más imbuida en el mercado laboral. Y también hemos identificado distintas dinámicas según el área de residencia. Recuerden que esa es una muestra, digamos, entonces inclusive hay migración. Entonces, parte de eso puede ser explicado quizá por la migración, pero lo que encontramos es que partiendo de una base en el caso de zona rural, de 72% antes de la cuarentena, el empleo se redujo drásticamente durante la cuarentena, aumentó luego en la llamada 2 a 79% y de ahí se redujo, ¿no? Ahora, esta reducción entre agosto, octubre y noviembre y diciembre, en realidad, si se fijan, es como una vuelta al nivel original de 72%, ¿no? Entonces, lo que acá parece probable que ha ocurrido es que hubo jóvenes que, digamos, del momento más complejo para el país han posiblemente vuelto a sus zonas rurales de origen, o en todo caso se han enfocado en actividades agrícolas como una manera de lograr trabajar, ¿no? Pero eventualmente eso ha vuelto a su nivel normal. Pero donde no se ha vuelto a nivel normal es en la zona urbana, ¿no? Que era originalmente 68%, se reduce a 32%, aumenta a 58% en la llamada 2, y para esta llamada 3 aumenta también a 61%, pero no está por debajo del nivel original, ¿no? Entonces, esa foto que yo les mostré al inicio en realidad difiere entre zonas urbanas y rurales. Lo que eso indica es que el problema pendiente principalmente ahorita está en lo que es acceso a empleo, es en zona urbana, ¿no? Y después otro marcador importante es el del género. Si se fijan, este gráfico lo que les indica es la diferencia entre hombres, que está en la barra azul, y mujeres, que está en la barra roja, antes de la cuarentena. O sea, antes de la cuarentena ya había una brecha de género en contra de las mujeres que, si lo miden, es de 17 puntos porcentuales. Y si luego ven la foto de la llamada 3, bueno, una cosa es que si ven los niveles, se fijan que quien no ha recuperado su nivel de acceso a empleo son las mujeres. Estaban en 60%, ahora están en 51%. Mientras que los hombres, más o menos, que han recuperado su nivel, ¿no?
pero entonces como consecuencia como consecuencia de ello, la brecha de género ha aumentado, ¿no? O sea, ahora son, si lo cuento, son 25 puntos porcentuales. Entonces, esa es otra evidencia que surge del estudio. Y yendo más allá, ya sin evidencia gráfica, pero eso está disponible en el informe que al final les voy a comentar cómo acceder a él, hemos encontrado evidencia que, al margen de lo que he dicho, el autoempleo se ha incrementado, ¿sí? O sea, porque nosotros no estamos hablando del empleo en general, pero hay distintas calidades de empleo. Y lo que hemos encontrado es que entre la llamada 2 y la llamada 3, el autoempleo aumentó de 19% a 25% entre los que entre los que tienen trabajo. O sea, uno de cada cuatro de los que dicen que tienen trabajo, en verdad están autoempleados, ¿no? Quiere decir que pueden estar saliendo a vender, por ejemplo, en las calles, ¿no? No necesariamente en promedio de menor calidad, y eso se compara con un nivel prepandemia de 14%, ¿no? Entonces ese es otro aspecto que surge de estos resultados, es un posible deterioro en la calidad de los trabajos como consecuencia de la crisis. Y otro aspecto que también hemos logrado medir es sobre el tema de la facilidad o dificultad de hacer trabajo remoto, y encontramos que entre aquellos que tienen trabajo, ¿sí? Entre el universo que tiene trabajo, solo el 7% trabaja de manera remota, ¿no? Que es una tasa muy baja y que ocurre principalmente en zonas urbanas y entre aquellas familias que tienen acceso a Internet. Entonces eso es algo que después vamos a mencionar hacia el final, pero el tema del acceso a Internet tiene un efecto importante en la vida de los jóvenes en lo que se refiere al tipo de empleo que pueden acceder. Esa es la foto en términos de empleo. En términos de educación, nosotros en la llamada 2 les habíamos contado, esto fue en diciembre, que en la cohorte menor, los que tienen 19 años, son los más jóvenes, que están muchos de ellos en educación superior, en esa cohorte aproximadamente el 16% había tenido que dejar sus estudios. Eso fue entre agosto y octubre, la llamada 2. Lo que ocurre en la llamada 3, entre noviembre y diciembre, es que esa tasa ha pasado, esa probabilidad ha aumentado de 16 a 18%. O sea, no es un aumento importante, pero digamos tampoco mejoró, ¿no? O sea, porque digamos sí había la expectativa de que algunos de estos jóvenes puedan reintegrarse, y no solo no pasó, sino que algunos también posteriormente salieron, ¿no? En este caso, son más mujeres que hombres los que han tenido la chance de continuar con sus estudios, ¿no? En este caso la brecha es favorable a las mujeres. Y las tres razones más comunes para no continuar con los estudios, quizás no es sorprendente, pero sí es importante poderlo cuantificar, son dificultad para pagar las pensiones, cancelación de clases, porque simplemente en algunos casos los jóvenes decían, o sea, yo quiero, pero no hay. O sea, no, el programa requiere que sea presencial y no es posible. Y un tercer aspecto que también lo hemos visto del lado de empleo, es la carencia de medios para atender clases virtuales. O sea, falta de acceso a internet, o falta de laptop o computadora, o tienen, pero es de muy pobre calidad, ¿no? Que no les permite realmente integrarse a la educación. Entonces, por el lado de la educación, lamentablemente también tenemos esta foto, digamos, de que la situación empeoró un poquito, digamos, ¿no? Hacia finales del año. Yo sé que estoy con el tiempo corto, pero quisiera contarles dos cosas, una cosa más antes de ir a las conclusiones. Una es el aspecto de salud mental, que nosotros lo hemos medido también en la llamada 2 y la llamada 3, y lo que hemos encontrado es que las tasas de síntomas de depresión y ansiedad son altísimas. En el caso de los jóvenes, en la llamada 2, la prevalencia de ansiedad era de 40%. 4 de cada 10 de los jóvenes que llamamos tenía al menos un síntoma de ansiedad, así sea leve. Y en el caso de la depresión era de al menos 30%, 3 de cada 10. En la llamada 3, que son las barritas rojas que muestro aquí, los niveles han caído, ¿no? En el caso de la ansiedad de 40-30%, en el caso de la depresión de 30-24%, ¿no? Que tiene que ver con que la cuarentena ya había terminado, con que ya algunos podían estar volviendo a trabajar, pero los niveles son altísimos. En algunos casos no tenemos una referencia puntual, pero en el caso de depresión, hicimos unos cálculos con datos de la el nivel esperado para esta edad está muy por debajo de inclusive de 24%, ¿no? Entonces, ese es otro saldo lamentable de esta crisis, ¿no?
Y bueno, en un estudio paralelo que, digamos, esperamos poder compartir pronto con ustedes, tratamos de entender qué explica esta carga de salud mental. Pero algo que sí quisiera resaltar es que la mayor parte de la carga se observa en mujeres. ¿Sí? Es a este 40% que muestra aquí, en verdad, está desproporcionadamente más alto en mujeres que en hombres. Y lo mismo en el caso de ansiedad y lo mismo en el caso de depresión, en las dos llamadas. Entonces, este es un breve resumen de algunos de nuestros principales resultados y de las principales ideas. En el caso del mercado laboral, como les decía, el empleo urbano no se ha recuperado. Digamos, en la llamada 3, esa es la foto final, ¿no? El empleo urbano no se ha recuperado. Las mujeres han sido las más afectadas. La calidad de los trabajos se ha deteriorado y solo una pequeña fracción de los jóvenes puede acceder a trabajo remoto, ¿no? Entonces son 4 aspectos que tenemos que ver cómo trabajar. Sobre todo porque esta era la foto de diciembre, ¿no? Y sabemos que lamentablemente estamos en medio de la segunda ola. Otro aspecto que digamos que se repite es el problema del acceso a Internet, que ha sido clave para explicar diferencias en lo que es acceso a empleo y educación a lo largo del año 2020. Las brechas de género, que son evidentes en temas laborales y de salud mental en contra de las mujeres. En el caso de acceso a educación, ahí son los hombres los más afectados. Y por último, quería cerrar simplemente contándoles que estamos también haciendo estudios paralelos, y en un estudio paralelo que está financiado por ESRC de Reino Unido, estamos viendo también que entre los jóvenes que están actualmente en el mercado laboral, jóvenes de 26 años, aquellos jóvenes que asistieron a instituciones de educación superior de calidad, de mayor calidad, son los menos afectados por la pandemia. O sea que de alguna manera la educación superior de calidad de alguna manera te protege, o ha logrado proteger a muchos de estos jóvenes durante este tiempo de crisis. Estos resultados que les he contado están disponibles en nuestra página web. Si entran van a poder encontrar un resumen de cada llamada. Las bases también son libres, eso es lo que les quería decir. O sea que para aquellos que hacen investigación y nos están escuchando, las bases de datos de la llamada 1 y 2 ya las pueden bajar de nuestra página web, y la base de la llamada 3 estará muy pronto disponible. Entonces eso es lo que les quería contar y lo dejo ahí por el momento, pero podemos continuar luego con la conversación. Muchas gracias. Gracias, Alan, por la exposición de los resultados, súper interesante, pero también, digamos, nos pone el énfasis de cómo la pandemia ha sido un factor determinante en acrecentar las personas que están siguiendo la transmisión, que pueden dejarnos sus comentarios en el chat del Facebook, sus comentarios, sus preguntas, para al final retomarlas y poder hacer una discusión rica sobre este tema. Así también vamos a colgar en el mismo chat el documento sobre el cual Alan ha expuesto, es un análisis sobre la política pública también, ¿no? Ahora sí, Janet, te dejo, tienes 20 minutos también para tu presentación. Perfecto, mil gracias. Aprovecho por la oportunidad para agradecer a Grade y en particular a Alan y a Vanessa por la invitación, ¿no? Estamos en verdad nos parece muy importante como ministerio poder participar en eventos como estos que nos permiten conectar, ¿no? Y eso es un poco lo que conversábamos también antes de iniciar la presentación con Alan y con Vanessa, la importancia de que el sector público, la academia, en general la ciudadanía, nos conectemos y tengamos oportunidad de conversar, confrontar, concertar, ¿no? Y articular esfuerzos, ¿no? Y en esa línea creo que un esfuerzo como escuchando a niños de Milenio, lo que da cuenta es de la importancia de tener información, evidencia para la toma de decisiones, ¿no? Y en esa línea agradecer un esfuerzo como este que nos permite entonces enriquecer también todo el proceso de diseño y adopción de políticas públicas, ¿no? En esa línea yo lo que quería era también
compartir con ustedes alguna de la información que desde el sector público se maneja en materia de empleo, tanto por parte del INEI como la propia información que maneja el Ministerio de Trabajo a través de la planilla electrónica y a través de la encuesta de ocupaciones, y que creo que va muy en la línea de lo que nos ha adelantado ya Alan, en términos de que la pandemia ha tenido un efecto muy grave, muy catastrófico sobre la vida de las personas y en particular sobre el empleo, ¿no? Que hemos tenido momentos muy críticos, ¿no? Que nos estamos recuperando poco a poco, pero efectivamente no hemos llegado a los niveles de la prepandemia, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? INEI, en su último informe técnico que acaba de reportar hace poco, en marzo de 2021, da cuenta de eso. ¿No? Meses de la cuarentena, ¿no? Que supuso que más de 6 millones estuvieran que dejaran de pertenecer a la PEA ocupada, ¿no? Y esa afectación, ¿no? En línea con lo que ya comentó Alan, afectó más a las mujeres, ¿no? Y afectó más a los jóvenes. Esto que fue el promedio nacional del año tuvo algunos visos de recuperación en el último trimestre móvil del 2020, en los que la PEA ocupada, ¿no?, equivalía a 960.000 personas. Perdón, la PEA la PEA ocupada logró su recuperación, ¿no? Y logramos que de 6.512.000 ocupados menos pasáramos a 960.000. Pero obviamente no estamos, ¿no?, en la situación ideal. Y esa información de INEI también nosotros dentro del Ministerio de Trabajo de alguna manera lo contrastamos a partir de la información de la planilla electrónica, donde, si ustedes se dan cuenta, claramente mayo ha sido el mes de mayor afectación para el empleo formal en el país, ¿no? Y que a fines de año ha logrado una tendencia de recuperación que tiene que ver también con esa cuarentena focalizada que se comenzó a instituir, pero nos falta aún lograr esa cerrar la brecha, ¿no?, y lograr estar en una situación por lo menos similar al inicio de la pandemia. Y en cuanto a empresas, también, las empresas que logramos ubicar en la planilla electrónica se redujeron si comparamos 2019 versus 2020. 2019 el promedio nacional era 303.000 empresas, en 2020 fueron 290.000. Y si hacemos un pequeño zoom por actividad económica, claramente el sector servicios es el que se ha visto más golpeado. Y solo el sector agricultura y pesca son los que han logrado, de alguna manera, estar en una situación de mantenimiento, ¿no?, a pesar de la pandemia. Y en particular, ¿no?, ha sido el sector servicios empresariales el que ha ayudado en mayor medida a esa recuperación de la PEA ocupada.
Y en línea con y de manera congruente con lo que ya nos había mencionado Alan en el estudio, hay una brecha de género en la que debemos trabajar. Hay una brecha en la educación y hay una brecha en la afectación a jóvenes. Entonces, ser mujer, ser joven y tener bajo nivel educativo es casi una condena a estar invisibilizado para el sector laboral formal. Y en cuanto a remuneración promedio, lo que se ve es que también hubo una afectación a jóvenes y en menor medida a trabajo no calificado. Junto con esa información de planilla electrónica vinculada con sectores, vinculados con caracterización, lo que hemos tratado de ver también es cuáles eran aquellas ocupaciones que lograron de alguna manera mantener la demanda. Y están claramente peones agropecuarios, operadores de telecomunicaciones y agricultores, los que ayudaron a mantener las cifras de empleo, que como comentaba no son las cifras de empleo óptimas, pero han ayudado a esa recuperación del mercado laboral. Y por el contrario, todos aquellos servicios vinculados con hotelería, turismo, con la venta al por menor, son los que se han visto más afectados. La información que les he presentado es información de planilla electrónica. Adicionalmente, a fines del año hicimos una encuesta de ocupaciones y le preguntamos a 5.800 empresas de más de 20 trabajadores cuáles eran sus expectativas de contratación de manera permanente, ¿no? No el empleo temporal, no el empleo ocasional, ¿no? O a tiempo determinado, sino si iban a hacer contrataciones de carácter indeterminado. Y lo que nos respondieron es que tenían expectativas de crear 41.000 empleos nuevos a lo largo de este 2021. Y que ese empleo nuevo que esperaban contratar estaba vinculado básicamente a los sectores agropecuarios, pesqueros, vendedores, personal de protección, de servicios de protección, ¿no? Y servicios de información. Y si se dan cuenta, hay una variación interesante entre la expectativa de contratación que respondieron para el año 2020, ¿no? Y que explica entonces mucho de esa nueva normalidad. Esa encuesta de ocupaciones lo que reporta, ¿no? Tiene representatividad a nivel nacional y representatividad en esos 7 departamentos. Lo que reporta es que la expectativa de contratación, ¿no? Es algo menor a la expectativa de contratación que se había previsto para el 2020. Y la principal razón que esbozan para ejecutar esa contratación es el incremento del nivel de producción, nuevas líneas de producción o servicios y un incremento en la demanda respecto al año anterior.
La mayoría de estas contrataciones que establecen a partir de la encuesta es que van a ser para personas que cuentan solo con educación básica y en menor medida profesionales universitarios. Y esas son un poco el detalle de las ocupaciones requeridas por nivel educativo que, conforme a esa encuesta de ocupaciones que les comentaba, que se ha tomado a 5.800 empresas entre octubre y noviembre del año pasado, establecen. A nivel profesional, ingenieros van a ser los más demandados. A nivel de técnicos en operaciones financieras y en TICs. A nivel técnico, nivel medio, entrenadores. Y a nivel básico, servicios de información al cliente y vendedores. Y a nivel de educación básica, peones agropecuarios, pesqueros y forestales, así como vendedores mayoristas y minoristas. ¿Qué hacer entonces frente a un panorama como este en el que debemos, de alguna manera, desde el sector que nos toque, aportar en la adopción de medidas y asegurar entonces que ayudemos a paliar los efectos tan devastadores de una pandemia, ¿no? Y además porque si ustedes se dan cuenta, ¿no?, los indicadores de empleo acompañan directamente las medidas sanitarias que se van adoptando, ¿no? En el mes que hubo mayor nivel de restricción sanitaria, el empleo en automático cae. Y conforme se va abriendo bajo protocolos sanitarios diferentes servicios, el empleo se recupera, ¿no? Desde el ministerio, ¿no?, este es de alguna manera un esquema general perdón, de cuáles son los ejes en los que nos estamos moviendo y tratando de adoptar acciones articuladas, ¿no?, basadas en evidencia que nos ayuden entonces a acompañar y dinamizar esa recuperación del empleo. En términos específicos del eje empleo, está la regulación que promovió el trabajo remoto, ¿no? Hemos también lanzado la normativa para la generación de un subsidio a la planilla, ¿no? Y a través de Trabaja Perú hemos venido ejecutando un presupuesto significativo para la generación de empleo temporal. En términos de empleabilidad, hemos lanzado una plataforma de capacitación, poniendo a disposición cursos. Hemos creado un programa que ayuda a dar sostenibilidad a esos esfuerzos de capacitación y tenemos previsto lanzar un paquete de becas vinculados a las ocupaciones de mayor demanda para este año. Adicionalmente a eso, hemos querido generar instrumentos de facilitación para la intermediación laboral. El cuarto eje, hemos tratado de asegurar el cumplimiento de las obligaciones laborales. Y el quinto eje tiene como propósito dejar enmarcados instrumentos de política pública que ayuden entonces a asegurar el cumplimiento de cada uno de estos ejes, ¿no? Algunos temas de estos son temas que se han ejecutado o están en ejecución, ¿no? Y que esperamos también dejarlos totalmente instalados para su consecución y continuidad por parte del próximo gobierno, ¿no? En materia de empleo, si me permiten entonces profundizar en cada uno de estos ejes, tenemos, como les comentaba, el trabajo remoto, ¿no? Y hasta el momento, según datos de la planilla electrónica,
más de 244.000 trabajadores están ejerciendo trabajo remoto. Efectivamente, esa es una modalidad que no todos los trabajadores van a poder ejercer, ¿no? Ni todas las empresas, ¿no? Pero ha sido una medida que ha buscado de alguna manera flexibilizar las condiciones en que se ejerce el empleo, asegurando la opción de medidas sanitarias y de protección de la salud y de la vida de las personas. Esta disposición de trabajo remoto se ha extendido legalmente hasta el 31 de julio de 2021 y otro tema que se ha regulado es el derecho a la desconexión digital, ¿no? Para asegurar entonces que las personas puedan tener niveles de independencia y respeto entre su vida personal y la vida laboral, ¿no? Lo otro que, como les comentaba, se ha generado es este subsidio a la generación de nuevo empleo. Se tiene previsto iniciar el pago de este subsidio este mes de abril, ¿no? Y lo que buscaba este subsidio era poder subvencionar la generación de nuevo empleo y con una mayor preponderancia a aquellos empleadores que contrataran jóvenes, ¿no? Así que la idea era poder asegurar niveles de subvención que permitiera mantener trabajo indeterminado y con preponderancia en jóvenes. Y junto con ese mecanismo de incentivo del empleo formal en el sector privado, un tema que es bien importante es la generación de empleo temporal, que es una medida contracíclica que tiene mucho sentido en momentos de crisis, ¿no? Y durante el 2020, se logró generar 225.000 empleos temporales, tuvimos 284.000 participantes y el 65% de esos participantes fueron mujeres, ¿no? Y aquí estamos hablando básicamente de mano de obra no calificada. Para el 2021 tenemos previsto, ¿no?, conforme al presupuesto que nos ha sido asignado, la generación de 107.000 empleos temporales, ¿no? Y un tema en el que hemos venido trabajando fuertemente y que va a ser un tema de alguna manera innovador para este año es que, como todos sabemos, los recursos son escasos y estamos tratando de que la inversión en Trabaja Perú sea una inversión que ayude también a otros sectores. Y entonces se está promoviendo que esta intervención de empleo temporal ayude a el Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y Ministerio del Ambiente en el mantenimiento y acondicionamiento de establecimientos de salud, ¿no?, lugares de disposición de residuos sólidos, ¿no?, instalaciones turísticas, ¿no?, acondicionamiento de monumentos arqueológicos, históricos, ¿no?, o de infraestructura asociada a la conservación de ecosistema. Y con eso lograr que a la par que generemos empleo temporal, dejemos instalaciones preparadas y listas para que otro servicio público pueda ejecutarse. Tienes un minuto, Jenny. En materia de empleabilidad, hemos lanzado, como les comentaba, una plataforma de capacitación. Tenemos hasta el momento tenemos 40 cursos y hemos, desde su lanzamiento, que fue en agosto de 2020, hemos logrado tener más de 340.000 personas inscritas. Y como les había adelantado, hemos creado el Programa Nacional para la Empleabilidad a fin de dar continuidad a este esfuerzo de capacitación, porque por lo general el Ministerio de Trabajo no se había involucrado en capacitaciones de carácter masivo, ¿no? Entonces, creo que esto va a ser parte de la nueva normalidad y además porque tiene que estar asociada a mecanismos de mejora de la productividad, así que esto va a ser parte de un nuevo estándar para el Ministerio de Trabajo. Junto con eso, hemos lanzado
la beca de empleabilidad digital, que lo hemos hecho en alianza con Cisco. Entonces, son 3.000 becas, ¿no? Que lo que buscan es formar administradores de redes, programadores en Python o especialistas en soporte técnico, ¿no? Y que ayuden entonces a que acompañemos este dinamismo del mercado informático en el país y que esto favorezca entonces a las personas que no tienen posibilidad de cursar estos cursos, ¿no? Y además porque no solo la capacitación es gratuita, sino también la certificación de Cisco va a ser gratuita. Junto con esos 3.000 becas, tenemos previsto lanzar a lo largo del año 10.000 becas adicionales, ¿no? Para generar capacitación en los sectores comercio, agroindustria, construcción y TICs, ¿no? Que nuevamente van a ser los más dinámicos durante el año y que permitan entonces asegurar, acompañar la creación de empleo, ¿no? Y un tema importante es que esas becas no solamente van a incidir en habilidades técnicas, sino también van a incidir en habilidades digitales de manera transversal y también en habilidades socioemocionales y van a integrar asesoría para la búsqueda de empleo. En cuanto al eje facilitación, lanzamos en agosto del año pasado una plataforma integrada para brindar los servicios de bolsa de trabajo, capacitación, como ya he mencionado, y de emisión de certificado único laboral, ¿no? Y hasta el momento ha tenido más de 2 millones de visitas, ¿no? Hemos logrado la intermediación de 67.000 vacantes, ¿no? Y en cuanto al certificado único laboral, desde el 21 de agosto hasta el 9 de marzo hemos emitido 688.000 certificados únicos laborales, ¿no? Y lo que tenemos previsto para este 2021 es, ya se ha concretado la habilitación del acceso a este portal para los migrantes, ¿no? Y que no haya entonces restricción, ¿no? Y para el segundo trimestre lo que tenemos previsto es mejorar el espacio físico en donde se brindan los servicios de empleo en los centros de empleo de Ica y San Martín. El año pasado logramos mejorar y acondicionar 3 centros de empleo de manera descentralizada y ahora lo vamos a acompañar con Ica y San Martín, pero probablemente el tema más sustancial de cambio es que nuestra bolsa de trabajo va a contar con inteligencia artificial. Esta es una plataforma que ya hemos contratado y que estamos acondicionando, ¿no? Y que va a estar lista en este segundo trimestre del año. En términos de fiscalización laboral, es la labor que ha venido desarrollando SUNAFIL, inclusive durante, ¿no? Y permítame simplemente detenerme un minuto en ese tema, porque creo que está muy vinculado con lo que Alan nos ha presentado, ¿no? Y que tiene que ver con ese tema de la gestión de evidencia para la adopción de políticas públicas. Estamos desarrollando la Política Nacional de Empleo Decente, tenemos prevista aprobarla en el mes de junio, de hecho ya el cuarto entregable está en CEPLAN para evaluación. Hemos recibido comentarios de OIT, de centrales sindicales, ¿no? Y lo que estamos buscando es tener una definición primero de empleo decente y sobre todo tener articulación de servicios e indicadores de mejora de este empleo decente, ¿no? Y eso va de alguna manera a asegurar que tengamos mecanismos de medición de lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo y lo que tenemos que mejorar. Y para nosotros esto es un tema bien importante porque permitiría entonces ya no solamente estarnos manejando en términos de datos, sino en términos de aspiración hacia dónde queremos ir como país. Y junto con eso estamos desarrollando las bases de lo que esperamos quede instalado como el sistema de información laboral.
con un portal web de sistema de información, contar con un repositorio de las estadísticas, y eso lo venimos trabajando tanto con la OIT como con INEI, para que esté a disposición de todos, ¿no? Vamos a incorporar herramientas de análisis prospectivo para comenzar a hacer estudios a partir de esta información, ¿no? Y esta bolsa de trabajo con inteligencia artificial es parte de esta línea de intervención, ¿no? Tenemos previsto poner a disposición de todos los ciudadanos un observatorio laboral, ¿no? Y hemos lanzado el Laboratorio de Innovación del Mercado Laboral, que lo que busca es co-crear soluciones para una serie de brechas o problemas identificados dentro del sector trabajo. Esta convocatoria la lanzamos en el mes de enero, cerramos presentación el 22 de febrero y esperamos el 29 de marzo tener resultados. Hasta el momento se han presentado 14 propuestas y las propuestas tenían que ver con estos retos, ¿no? La brecha entre el perfil de los trabajadores y lo que las empresas requieran, problemas de información y la búsqueda de empleo, básicamente enfocado en las dificultades de los jóvenes para ingresar al mercado laboral, discriminación en el mercado de trabajo, ¿no? Y condiciones y situaciones de vulnerabilidad a las que las mujeres jóvenes con hijos se enfrentan para lograr su inserción o reinserción en el mercado laboral, ¿no? Esa es parte de la agenda. Algunas cosas ya se han concluido, otras cosas las tenemos en ejecución, ¿no? Y creo que va muy en la línea de lo que ustedes nos han presentado y sobre todo de lo que nos demandan. Es cómo comenzamos a hacer acción pública a partir de la evidencia y cómo sobre todo aseguramos tender puentes entre la academia, la ciudadanía y el propio Estado para la adopción de acciones de interés público para todos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Janet, por la presentación. A pesar de del difícil contexto en el que estamos, ¿no? A mí una de las preguntas que se me vienen a partir de lo que expuso Alan y a partir también de lo que tú comentas es, o sea, el ministerio se concentra si bien en el sector formal, pero lo que nos muestran las cifras es el deterioro de los empleos, ¿no? O que estamos hablando de algo que sobre todo afecta en el sector informal, ¿no? ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo poder afrontar esto, ¿no? Los múltiples esfuerzos de los cuales tú nos has venido hablando sobre las becas para mejorar la empleabilidad, por ejemplo, o la recepción, la ejecución de Emplea Perú, son esfuerzos importantes, pero algo que creo que es útil de recalcar es que creo que tú lo has mencionado bien, es la necesidad de la multisectorialidad para afrontar la crisis de los empleos, ¿no? Que se hace urgente, pero además donde yo creo que es bien importante atender las políticas a partir de enfoques de género para justamente tratar de bajar un poco la brecha entre hombres y mujeres, ¿no? Y sobre todo tener en consideración toda aquella legalidad con una política de cuidados, ¿no? Porque hemos visto que justamente quienes más sufren al respecto a su empleabilidad son las mujeres, y probablemente porque muchas de estas mujeres tienen que responder a una carga laboral en sus casas, a una carga laboral en sus casas, pero también a una carga laboral de cuidados y la escuela. Entonces,
se ha hablado de cómo, de tratar de regular el derecho a la desconexión, pero eso es para un grupo limitado, ¿no? Hay cómo fomentarlo en otros aspectos, en otros espacios, en otros tipos de trabajos también, ¿no? Y bueno, también creo que sería muy interesante que ahora en la ronda de preguntas, Alan, nos comentes qué sigue después con lo que viene para niños del milenio. Ojalá se puedan seguir teniendo más información, o también que nos cuentes cómo está Perú en relación a los otros países, ¿no? O sea, qué tan mal nos está yendo en relación a los otros países en relación a empleabilidad, por ejemplo, o en general en todos los indicadores de los cuales hemos podido hablar, ¿no? Y ya también quería aprovechar, nos han dejado algunas preguntas en el chat del Facebook, que se las quiero hacer llegar para ver si las conversamos, ¿no? Estela González preguntó sobre si se pueden cruzar por factores. Esta pregunta es para ti, Alan, ¿no? Por ejemplo, mujer y autoempleo, mujer y trabajo remoto, ¿no? Y Juliana Campos pregunta, ¿en qué edades el acceso a Internet, laptop, tuvo un mayor impacto en la deserción educativa? Para ella es interesante ver que las mujeres han logrado continuar sus estudios en mayor proporción a pesar del deterioro, a pesar de que el deterioro laboral ha sido mayor para ellos, ¿no? Vamos primero respondiendo, conversando respecto a estas inquietudes que salen de primera línea, y mientras tanto vamos esperando a que hayan más preguntas del público que está acompañándonos esta noche para una siguiente tanda de respuestas. ¿Cómo comenzamos? ¿Comienzo yo o comienza Janet? ¿Cómo prefieres? Está bien, Alan, tú primero. Ya, gracias a ambas. Bueno, primero que nada, lo que también quisiera recalcar es gracias también a, lo dije al inicio, pero me gustaría repetirlo, ¿no? A todo el equipo que hizo esta encuesta telefónica posible, ¿no? Han sido 14 encuestadores trabajando de manera incesante por varios meses desde sus casas, con la complejidad que eso sugiere. Y las encuestas pues se han llevado a cabo cuando los jóvenes podían, ¿no? Sábado, domingo, de día, de noche. Entonces, muchas gracias a ese equipo, y bueno, a la coordinadora de campo, Sofía Madrid, y a la administradora de los datos, que es Mónica Lizama, y a todo el equipo que estuvo detrás, ¿no? Voy a aprovechar, voy a pedir compartir pantalla un segundo, porque justo tengo como un gráfico que puede ser interesante para una de tus preguntas, Vanessa. Por ahí un poquito era como cómo estamos con respecto a los otros países. Y bueno, en verdad hemos tratado de hacer esas comparaciones en varias dimensiones, pero para no salirme de tema, en el tema laboral, este gráfico te muestra resultados. La barra azulita es la de Perú, perdón, la línea azul o celeste es de Perú. India es la línea roja, Etiopía la verde y Vietnam es la amarilla. Y esto es como que el periodo pre-cuarentena o pre-pandemia en algunos países, no todos los países tuvieron cuarentena. Este es durante la cuarentena o durante la parte más compleja de la pandemia en el caso de otros países, y post-cuarentena, ¿no? Entonces lo que ven acá en el caso de... O sea, el más comparable a Perú es la India. La razón por la que es más comparable es porque sufrió también, no tanto como Perú, pero sufrió fuerte por la pandemia en lo que es mortalidad, ¿no? Entonces, lo que ves es que en el caso de los dos países como que el empleo cayó de manera sustancial, versus Vietnam. Vietnam no cayó tanto, pero no cayó tanto porque no tuvo casi mortalidad y por lo tanto no tuvieron que... Hubo cuarentena, pero fue una cosa muy rápida porque ya no habían casos, digamos, entonces se recuperaron rápido, ¿no? Y lo que se ve también es que en el caso de Perú, no sé si se fijan, es lo que lo que les conté, no es la B incompleta, no vuelves al estado previo, mientras que por ejemplo la India sí volvió al estado previo, Vietnam un poco que tampoco, ¿no? Entonces, de los 4 países, Perú es de alguna manera el país más golpeado en conjunto con la India, pero con el extra de que no se ha recuperado, porque bueno, la crisis de salud ha sido mucho más fuerte, ¿no? Por ahí después también comentaban, o habían algunas preguntas sobre
que hemos tratado de hacer es sacar los datos lo más pronto posible para que los jóvenes, en particular las y los jóvenes, puedan usar esos datos en sus estudios, tesis o reportes técnicos en ministerios, etcétera. Pero dicho esto, se pueden hacer cruces. Yo no tengo en mente ahorita el cruce de autoempleo con mujeres, entonces no podría indicar si es que el autoempleo es mayor en mujeres que hombres. Lo que tengo clarito es que el empleo no, como que se ha recuperado para los hombres, o se había recuperado en diciembre, mientras que para las mujeres eso no es el caso, ¿no? Lo que sí les puedo comentar digamos, no directamente de autoempleo, pero sí de ingresos, o sea, hemos estado trabajando el tema de ingresos, y condicionado a que tengas trabajo, la brecha de ingresos, la brecha de género en ingreso ha aumentado. Entonces hay dos dimensiones en contra de las mujeres, ¿no? Tanto el acceso a empleo, la primera, como en la brecha de ingreso para aquellos que tienen trabajo, ¿no? Entonces, eso sí lo estamos trabajando y bueno, esperamos tener pronto resultados disponibles, ¿no? Por ahí también preguntaba el tema del acceso a internet, cómo ha variado eso según género. No tengo, el dato lo tenemos, no lo recuerdo precisamente. Mi impresión es que no variaba mucho. O puede ser que no tengan acceso a computadora o laptop. Pero eso es como que homogéneamente distribuido lamentablemente entre los hogares más pobres, ¿no? Y como por nuestro diseño, la mitad de los hogares vemos, en la mitad de los hogares buscamos a una mujer y la otra mitad a un hombre, ¿no? Entonces, el tema de internet posiblemente esté más o menos homogéneo entre hombres y mujeres. Entonces, la razón por la que más mujeres están yendo que hombres mejor dicho, que la educación afectó sobre todo más a los hombres, tendría que estar posiblemente en otro lado, ¿no? Lo que sí les puedo comentar en todo caso es que lo que sí hemos visto, bueno, puede ser que las mujeres tengan esa mayor chance de acceder a educación, pero en lo que es uso del tiempo dentro del hogar, y eso lo vimos en la llamada 2, la mayor carga de las labores de cuidado están yendo también a ser las mujeres, ¿no? Entonces, eh, lo que trato de decir es que no sé qué también le está yendo a hacer. Eso es algo que vamos a estudiar este año, ¿no? Nosotros este año esperamos hacer una nueva encuesta con los jóvenes para seguir justamente monitoreando. Nos interesa especialmente el tema de empleo, el tema de educación, el tema de salud mental y el tema de inseguridad alimentaria. Son 4 aspectos, 4 dimensiones que nos gustaría monitorear especialmente, y esperemos poder contarles nuevos resultados en unos meses todavía. Gracias. Gracias, Alan. Antes de pasar contigo, Janet, hay otra pregunta para ti, que es respecto a los programas de becas. Pregunta si estos son virtuales o presenciales, y si son virtuales, ¿cómo se incorporan a los que no tienen internet? Perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Si me permites, vamos primero a las inquietudes que nos comentaba sobre el sector informal y en particular también la brecha de género, ¿no? En lo que se refiere a sector informal, ¿no? Un tema que nos parece bien importante es apuntalar la generación y la aprobación de esta política nacional de empleo decente, ¿no? Porque justamente a lo que se aspira es a lograr que de manera progresiva más personas tengan un trabajo que le garantice cumplimiento de derechos laborales fundamentales, ¿no? El acceso a protección y seguridad social y a ingresos justos y a seguridad en el trabajo, ¿no? Y entonces que eso nos obligue como país a destinar recursos y esfuerzos a que más personas pasen del sector informal al sector formal, ¿no? Junto con eso, mientras eso ocurre y vamos generando mayores oportunidades de empleo a través de la mejora vía la capacitación de las personas, la idea es que Trabaja Perú esté como una ventana o una medida contracíclica
que permita que las personas tengan acceso a ingresos, ¿no? Y que eso les permite entonces paliar situaciones catastróficas como las que estamos viviendo, ¿no? Entonces, y junto con eso, yo les comentaba de la creación de ese programa nacional para la empleabilidad. Uno de los temas que están en su cartera de servicios, ¿no? Es justamente la vinculada a la capacitación y asistencia técnica para el autoempleo y el emprendimiento, ¿no? Entonces, aquí no hay medida mágica, ¿no? Lo que hay que conseguir es que todas estas medidas puedan trabajar de manera articulada para ayudar a que las personas tengan mayores oportunidades, ¿no? Y en cuanto a la brecha de género, ¿no? Nuevamente esta política que les comentaba, por la que estamos apostando, tiene como uno de sus objetivos prioritarios fomentar la igualdad de oportunidades, ¿no? Y comenzar entonces a asegurar no solamente la medición de este indicador, sino asegurar que los servicios que se van a estar asociados a estos indicadores se ejecuten y se cumplan, ¿no? Y en esa línea, ¿no? Tenemos muchísima expectativa de los resultados que este laboratorio de innovación laboral también nos genere en términos de generar evidencia para ayudar a que las mujeres, sobre todo las mujeres que tienen hijos, puedan tener puedan tener facilidades para su inserción o reinserción laboral, ¿no? Entonces, y creemos que de alguna manera esa debería ser la línea de intervención del Ministerio de Trabajo, es decir, un trabajo articulado entre la empresa, la academia y el Estado, buscando la adopción de medidas costo efectivas que aseguren que situaciones como esas se vean revertidas, ¿no? Y en particular en el caso de la brecha de género, ¿no? Y me preguntabas también, en el caso de las becas, ¿cómo vamos a hacer con las personas que no tienen acceso a Internet, ¿no? Permíteme simplemente compartir con ustedes. Nosotros hemos lanzado el día martes 16 la beca de empleabilidad digital. Hasta el momento tenemos alrededor de 18.000 postulantes, ¿no? Más o menos, y de esos 18.000 postulantes, más o menos, alrededor de 400 personas son las que nos han reportado que no cuentan con Internet, ¿no? La mayoría de estas en Lima, ¿no? A pesar que esa es una beca a nivel nacional, y lo que hemos previsto, ¿no? Y conforme se vayan generando y se completen las postulaciones que van hasta el 28 de marzo, vamos a poder identificar si hay algunos otros lugares donde ese problema sea mucho más álgido, ¿no? Y lo que tenemos previsto en el caso específico de Lima es que el Ministerio de Trabajo va a habilitar un espacio, ¿no? Y que va a ser un laboratorio con computadoras que permita entonces que las personas que no tienen acceso a Internet o a una computadora puedan llevar el curso en las instalaciones del Ministerio, ¿no? Y esto es parte de estas medidas en las que lo que buscamos es aprovechar los servicios que ya existen, ¿no? El Ministerio de Trabajo tiene seguridad de lunes a domingo, tiene servicio de Internet de lunes a domingo, y la idea entonces es que podamos poner a disposición este espacio físico para las personas que accedan a la beca y no tengan esa facilidad, ¿no? Gracias, Janet. Qué interesante. Ahora, también habría que pensar en cómo hacer que se abra esto. Totalmente de acuerdo, Vanessa, y lo que estamos esperando es que
se complete el ciclo de postulación para ver en qué otros lugares pudiera haber esa problemática también, ¿no? Claro. Llegaron algunas preguntas más. Hay una específica, me parece que es para ti. Si existen, ¿qué medidas se están tomando para que los apoyos del Estado en términos de empleo lleguen a los que más necesitan? Y hay otra pregunta que se relaciona con si existen datos en relación con la carga laboral en cuarentena o satisfacción laboral. Eso no sé si es para el estudio Niños del Milenio o si es para Janet, pero en todo caso creo que ambos desde sus áreas lo podrían responder, ¿no? Y bueno, hay una pregunta más que es de Karen Mancha, que quiere saber si es que van a haber más talleres de revisión de la data de Niños del Milenio, que es data pública, y a eso te lo dejo a ti, Alan, para que lo respondas. Ok. Sobre el tema de los talleres, bueno, no hemos anunciado todavía, pero sí quisiéramos hacer al menos un nuevo taller virtual este año. Ya hicimos uno en realidad hace pocas semanas, pero era uno que teníamos pendiente del año pasado, ¿no? Y realmente sí fue bastante buena la experiencia, así que sí esperamos repetirlo, porque además que dentro de todo ahora con estos temas con todo esto de la crisis, algo que hemos aprendido es a cómo trabajar de forma remota, ¿no? Entonces la ventaja de hacer estos talleres de forma virtual es que podemos tener mucha más gente de las regiones, entonces sí esperamos hacerlo, ¿no? También quería aprovechar en agradecer a Janet por la presentación, o sea, la parte de diagnóstico y la parte de las medidas. Eso es bueno. Y además creo que es bueno que las personas que nos están escuchando, digamos, también sepan digamos, de todas las dimensiones en las que se está trabajando, ¿no? Quizás algunos, de hecho, hasta podrían estar enterándose de algunas iniciativas, ¿no? Que se vienen. Entonces, te agradezco mucho por esa información. Y solo para cerrar sobre el tema no tengo, quizá ya nos puede indicar, no hemos medido el tema de satisfacción laboral, pero digamos lo que sí les puedo contar, y espero que en algún momento también, justo estaba conversando con nuestra coordinadora de campo para que esté escribiendo un artículo al respecto, pero o sea, los niveles de estrés han sido bien altos en los jóvenes, en las llamadas, ¿no? No estoy hablando de que esto ha sido por satisfacción laboral, o sea, de hecho ha sido en parte por no conseguir trabajo o por tener que hacerlo todo desde casa, digamos, pero los niveles de estrés han sido bien altos, medidos por las pruebas que les comentaba, pero también por otras preguntas más abiertas, ¿no? O sea, sí, ese es uno de los comentarios que más, digamos, ha saltado, ¿no? Y de alguna manera los jóvenes hasta estaban agradecidos por la llamada, porque de alguna manera les permitía, digamos, expresarse, expresar sus ideas, y esa era parte esa era parte del objetivo. Gracias, Vanessa. Gracias, Alan. Janet, no sé si tú quisieras agregar algo más como para ya ir cerrando. Sí, agradecer las preguntas. Si me permites, estas específicas que me mencionaban es cómo cómo aseguramos que se llegue a los más necesitados, ¿no? Totalmente de acuerdo, esa es parte de las preocupaciones, ¿no? Yo les comentaba cómo es que hemos tratado de ligar análisis, información con la toma de decisiones, y les pongo un ejemplo concreto, ¿no? Yo les comenté que la plataforma de la bolsa de trabajo que renovamos en agosto, ¿no? Logramos lanzarla, y que es la que tiene más de 2 millones de visitas hasta el momento. Antes de eso, contarles cómo se hacía la intermediación. Teníamos una plataforma, ¿no?, de intermediación, ¿no? Igual se llamaba Empleos Perú, sobre esa ya hemos montado, pero el proceso de intermediación, ¿no?, era totalmente manual. O sea, tú te registrabas en línea, pero por detrás las personitas hacían el proceso de intermediación. Y entre que te registrabas, ¿no?, y se lograba hacer la intermediación, pasaba 27 días, ¿no? Imagínense, si en tiempos pre-COVID esos números son malos, imagínense en tiempos de COVID, ¿no? Entonces,
cuando detectamos esto, lo primero que hicimos es, oye, tenemos que agilizar el proceso de intermediación. Las personas tienen que estar con mayor facilidad para encontrar empleo, ¿no? Y por eso es que ahora la plataforma tiene el servicio 100% digital, ¿no? El certificado único laboral, ¿no? También, tú tienes en ese documento tus antecedentes policiales, penales, judiciales, tu información de estudios educativos, ¿no? Y la información de la planilla electrónica, ¿no? Pero si te querías registrar, tenías que ir a un centro de empleo y registrar tu huella digital, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es que ahora sea 100% digital, ¿no? Entonces, esas son como medidas en las que estamos tratando de asegurar que esto vaya directo a la yugular, ¿no? Y lo mismo en términos de empleo temporal o ese tema del subsidio a la planilla, ¿no? ¿Qué es lo que teníamos que asegurar? ¿No? La gran mayoría de contratos que existen en el país son contratos a plazo determinado, es decir, a plazo fijo, ¿no? ¿Y qué es lo que hicimos? Le pusimos mayor peso al contrato indeterminado. Y lo segundo es cuál había sido el sector más afectado en términos de pérdida de empleo. Los jóvenes pusimos mayor énfasis entonces en que el porcentaje mayor de subsidio vaya a jóvenes, ¿no? Lo mismo en el caso de Trabaja Perú, que es el programa que genera empleo temporal, ¿no? Estamos yendo y atendiendo básicamente a mujeres. El 65% de nuestras participantes son mujeres, ¿no? Y de hecho, somos el programa que tiene mayor atención para personas con discapacidad, ¿no? Para personas que han sufrido violencia familiar o para víctimas de terrorismo, ¿no? Y entonces lo que estamos tratando de hacer es acercar la medida con aquella población más afectada y tratar de alguna manera de asegurar que estamos atacando las barreras de acceso, ¿no? Y este laboratorio de innovación que hemos lanzado va en esa línea, es ayúdennos a encontrar esas barreras, ayúdennos a encontrar la medida de solución a esa barrera, ¿no? Implementemos un piloto rápido y a partir de eso establezcamos la política pública, ¿no? Entonces eso creemos que debería ser la línea de intervención del ministerio, ¿no? De aquí en adelante, ¿no? Sobre el tema específico que nos comentaban sobre encuestas de carga laboral, ¿no? Ahorita, para serles absolutamente sincera, no tenemos una sobre ese tema, ¿no? Tomamos nota, creo que debería ser parte de estos estudios o análisis que les comentábamos a las que nos queremos dedicar para comenzar a generar data para la toma de decisiones, ¿no? Y solo permítanme un tema final y en línea con lo que comentaba Alan y la importancia de tener datos abiertos para el análisis de más personas sobre la información. Lo que tenemos previsto es dejar generado todos los protocolos de acceso y transferencia de información para que los datos de la planilla electrónica se constituyan como datos abiertos, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso y tenemos previsto que a fines de este semestre podamos tener esto ya culminado y que permite entonces que las personas puedan hacer análisis de la planilla electrónica para que nos ayude y apuntale la toma de decisiones. Gracias, Janet. Qué interesante todos los esfuerzos que se línea creo que lo que se necesita para la reducción de brechas, ¿no? Yo no tengo nada más que agregar. Alan, de repente tú quisieras dar unas últimas palabras antes de dar por cerrado nuestro conversatorio.
No, bueno, agradecer a todo el equipo detrás de Niños de Milenio, a ti, a Santiago en particular que están ahora, a Janet por de verdad tratarnos el panorama desde el ministerio de lo que se ha hecho y de lo que se viene, especialmente para los jóvenes, ¿no? Que los jóvenes, pero también la parte de temas de grupos más vulnerables, ¿no? Por temas éticos o de discapacidad. Entonces, eso creo que es muy importante. Agradecerles y por el lado de Niños de Milenio, digamos, contarles que esperamos volver a hacer una encuesta este año y esperamos también compartir esos resultados con ustedes. Y gracias a la persona que preguntó por el taller, porque nos incentiva a sacar esa convocatoria rápido, ¿no? Porque sí queremos que los datos se usen. Entonces, para que esos datos se usen, es útil ese empujoncito del taller, ¿no? Que te muestra cómo utilizar los datos para ¿Puedes luego tú confirmarme que cómo? sigas adelante. Entonces, vamos a tratar de hacerlo lo más pronto que podamos. Gracias. Bueno, Alan, ¿Servido? muchísimas gracias a ti, Ah, gracias Janet por todos, tu participación, por todas las respuestas que nos has dado, por contarnos y acercarnos un poquito más a todos los esfuerzos que se vienen haciendo desde el Estado, que no son a veces muy visibles, ¿no? Sobre todo en momentos tan duros y críticos como los que estamos viviendo, pero saber que hay algunas acciones que se vienen trabajando en temas de género, sí es bien importante, y en tema de empleabilidad juvenil también, ¿no? Que es súper preocupante para muchos, pero al mismo tiempo saber que algo se está haciendo es también un alivio, creo. Entonces, a todos los participantes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en alguna otra oportunidad para hablar de más hallazgos de Niños del Milenio y en todo caso para discutir cuestiones sobre políticas públicas en relación a la niñez y a la juventud. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, mil gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias, Janet, Vanessa, Santiago, gracias a todos.